Bueno, la ley de masa, si la podemos expresar de una forma bastante simple, lo que nos dice es que si vos querés que algo se acelere, tenés que aplicarle una fuerza. Por ejemplo, si este auto yo quiero que se acelere hacia la derecha, tengo que aplicarle una fuerza hacia la derecha. ¿Sí? Por lo general, esa fuerza la hace el motor, ¿sí? Se transmite a las ruedas y de ahí el auto se acelera. ¿Bien? Lo interesante también es que esa aceleración siempre es con la dirección y sentido de la fuerza que se aplicó. O sea, si el auto le aplicó una fuerza hacia la derecha, se va a acelerar, ¿tá? Hacia la derecha. Es así de simple. Ahora, esta ley se aplica para cuerpos con masa, por eso se llama ley de masa. Y eso se debe a que la relación que hay entre la aceleración que experimenta un cuerpo y su cantidad de masa siempre es directamente proporcional, ¿tá? A la fuerza aplicada. O sea, si yo le aplico más fuerza a un cuerpo, se va a acelerar más. O, por ejemplo, si a dos cuerpos de distinta masa les aplico la misma fuerza, aquel que tenga menos masa se va a acelerar más. Y bueno, así hay un montón de interpretaciones que le podemos dar. Lo bueno es que la podemos expresar de forma matemática, no es una proporcionalidad directa, es una forma matemática bastante simple, y es que la fuerza siempre es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración que experimenta ese cuerpo. Y como todo tiene dirección y sentido, siempre tenemos que tener en cuenta que estas son magnitudes vectoriales, ¿tá? La dirección de la fuerza va a ser la dirección de la aceleración, igual que lo expliqué acá. Ahora, ¿qué pasa si hay más de una fuerza? Por ejemplo, en la pelota. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien patea la pelota hacia la derecha al mismo tiempo que el viento empuja la pelota hacia arriba? Bueno, en ese caso, la aceleración de la pelota no va a ser ni la de la fuerza 1 ni de la fuerza 2, sino que la aceleración de la pelota va a tener relación con el resultado de esa suma de fuerzas, ¿no? En este caso, habíamos visto con Pitágoras que la suma de fuerzas se hace con un rectángulo que incluya esas dos fuerzas, ¿no? Ahí está lo que sería la fuerza total o resultante. Fuerza total le voy a poner. Bueno, la aceleración va a tener esa dirección, la dirección de la fuerza resultante. Ahora, como suma de fuerzas es algo que incluimos en el otro tema, en interacción, ley de interacción y ley de inercia, acá nos vamos a encontrar algo un poco más simple, y es qué pasa cuando las fuerzas compiten en una misma dirección. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay el ejemplo o la situación bastante cotidiana de las hinchadas, ¿no? Personas que tiran hacia la izquierda, personas que tiran hacia la derecha, ¿sí? Tiran de una misma soga, y en el medio hay algún objeto, algún pañuelo o algo que estamos viendo si se mueve hacia un lado o hacia el otro. Ya sabemos por la experiencia que si la persona de la derecha tira con más fuerza que la persona de la izquierda, el pañuelo se va a mover para la derecha, o sea, se va a acelerar hacia la derecha. Pero si la persona de la izquierda tira con más fuerza, el pañuelo se va a acelerar hacia la izquierda. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. La aceleración no va a ser ni en el sentido de la fuerza 1 ni en el sentido de la fuerza 2. La aceleración va a ser en el sentido de el resultado que dé adicionar estas dos fuerzas. Entonces tenemos que conocer cuánto valen y hacer una cuentita para ver cuán ganan. Vamos a ver, si por ejemplo la fuerza 1 supongamos que vale 10 y que la fuerza 2 vale 5, ya es obvio que va a ganar la fuerza 1, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos de una forma bastante elegante, y es usando la matemática. Entonces decimos que la suma de todas esas fuerzas, en este caso 1 y 2, la voy a hacer en el eje X, porque las dos fuerzas están horizontales. Bien,
A una fuerza la tengo que tomar positiva y a la otra negativa, porque tienen sentidos opuestos. Entonces ahí empieza a aparecer el sistema de referencia. Yo tengo que decidir este sistema de referencia de ejes cartesianos, si es positivo para la derecha o si es positivo para la izquierda. Ahora de capricho voy a decir que es positivo para la derecha, pero también podría hacerlo al revés, ¿sí? El eje X es positivo para la derecha y negativo para la izquierda. Siendo así, la fuerza 1, que es hacia la derecha, va a ser positiva, y la fuerza 2, que es hacia la izquierda, va a ser negativa. Entonces me queda fuerza 1 menos fuerza 2. Reemplazo los valores y me queda que es 10 menos 5. Cuando le hago la cuenta, me queda que el resultado es 5 newtons positivo, ¿no? O sea, el resultado va a ser una fuerza de 5 newtons hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración para estos valores va a ser hacia la derecha. O sea, va a ganar la persona que está tirando acá. Bien, toda esa es la historia con la interpretación de la ecuación de forma matemática, ¿no? Quizás lo más complejo acá es entender que hay direcciones, no solamente una multiplicación. Pueden haber fuerzas horizontales, pueden haber fuerzas verticales. Y solamente nos vamos a concentrar en las fuerzas que están en una misma dirección, ¿ok? Esas son las que podemos sumar o restar. En este caso, como se oponen, se restan. Bien. Voy a resolver algunos ejercicios como para hacerlo un poco más práctico. El primero dice, si aplicamos una fuerza de 0,7 newtons a un cuerpo y este experimenta a causa de esa única fuerza una aceleración de 0,1 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es la masa de ese cuerpo? Bueno, fíjate que hay una única fuerza, entonces esta ecuación se simplifica bastante. Si hay una única fuerza no tengo que hacer ninguna sumatoria. Directamente digo, a ver, hay un cuerpo, lo voy a representar con este cuadrado. A ese cuerpo se le aplica una única fuerza. No me dicen la dirección, así que la voy a poner para donde se me cante. Ahí está. Total, nadie dice nada. Dicen que vale 0,7. Dicen que a causa de esa única fuerza el cuerpo se acelera. Si es la única fuerza, la aceleración solo puede ser en esta dirección. Me dicen que la aceleración vale 0,1. Preguntan cuál es la masa. Bueno, fíjense que la ecuación, si conozco la fuerza y conozco la aceleración, puedo calcular y despejar y calcular la masa. O sea que voy a eso. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es 0,7. La masa es mi incógnita y la aceleración es 0,1. Paso la aceleración dividiendo. Perdón, ¿no? Y obtengo que toda esta cuenta, obviamente pueden hacerlo en la calculadora, nos da 7. Ahora, recuerdan que las unidades de masa son las más comunes de todas, kilogramos, ¿sí? Newton seguramente escucharon por primera vez este año, metros sobre segundo al cuadrado también, pero kilogramos lo vemos escuchando hace tiempo, ¿ok? Masa se mide en kilogramos. El segundo ejercicio viene a ser una especie de trampa justamente con esto. Fíjate que dice, una persona de 65 kilogramos viaja a la Luna. Si en ese lugar la gravedad es 1,7, mucho menor que la Tierra, ¿no? ¿Cuánto menos pesará respecto de su peso en el planeta Tierra? Entonces, nos dice que la persona tiene 65 kilogramos. Esta es la masa, no es el peso. Ojo con eso. La masa son 65 kilogramos. En el lugar donde está, en la Luna, voy a poner GL para que diga GL, la gravedad de la Luna es 1,7. Nos pregunta cuánto menos pesará. O sea, primero tengo que conocer su peso en el planeta Tierra. Y eso se calcula. Peso siempre es masa por gravedad. En este caso, como quiero saber el peso en la Tierra, voy a usar la gravedad de la Tierra, que habíamos usado 10. O sea que el peso en la Tierra va a ser la masa de la persona por la gravedad en la Tierra. 65 por 10 nos da 650. O sea que el peso en la Tierra son 650. Y recordá,
peso es una fuerza, o sea, se mide siempre en newtons. Ahora, recordemos la pregunta: ¿cuánto menos pesará respecto de su peso en la Tierra? Conozco el peso en la Tierra, pero todavía no conozco el peso en la Luna. Vamos a calcular eso. El peso en la Luna va a ser la masa por la gravedad en la Luna. O sea que el peso en la Luna va a ser 65 kilogramos por la gravedad en la Luna, 1,7. Voy a la calculadora de vuelta, hago 65 por 1,7, me da 91. O sea que el peso en la Luna será 91 newtons. Ahora, esa no es la respuesta. Me preguntan cuánto menos pesará, o sea, la diferencia entre el peso en la Luna y el peso en la Tierra. Y una diferencia siempre es una resta. O sea que cuánta será la diferencia, el peso de diferencia va a ser el peso en la Tierra menos el peso en la Luna. O sea, 650 menos 91. ¿Está bien? 650 menos 91. 559 newtons es la diferencia de peso entre la Luna y la Tierra para una persona de 65 kilogramos. Bien, sigo con otro ejercicio. El C. Una jugadora profesional de fútbol imprime una pelota de 0,4 kilogramos, masa, una aceleración de 30 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué fuerza hizo la jugadora, ¿no?, cuando pateó la pelota? Bueno, fíjense los datos. La masa de la pelota es 0,4 kilogramos. La aceleración que sufrió la pelota son 30 metros sobre segundos al cuadrado. La pregunta es qué fuerza se imprimió a la pelota. ¿Está? De nuevo, puedo considerar que hay una única fuerza. ¿Por qué puedo considerar que hay una única fuerza? Y porque el ejercicio no me habla de otra fuerza, solamente me habla de la fuerza que hizo la jugadora. Entonces, volviendo acá, fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, si yo quiero calcular la fuerza, lo que tengo que hacer es calcular la masa por la aceleración. Fuerza es igual a 0,4 por 30 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a la calculadora, hago 0,4 por 30. Acabo de tocar cualquier cosa. A ver. 12. 12 newtons es la fuerza que hizo la jugadora. Bien. Bueno, el siguiente es un poco más desafiante. Nos dice: ¿cuál será el peso aparente de un perro de 20 kilogramos si flota en una pileta donde siente un empuje de 70 newtons? Acuérdense que acá, en realidad, esta cuestión del peso aparente es muy simple, ¿no? Vamos a ver. Tenemos un perro. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Está el perro, ¿no? Los ojitos, las orejas, cuerpo, la cola, delanteras y patas traseras. Ahí está el perro. Bueno, dice que flota. Esa es un poco tramposo, porque si flotara, el empuje debería ser igual a su peso. Pero bueno, vamos a hacer. Sabemos que como está en el planeta Tierra, el perro tiene un peso, ¿sí? Un peso real. ¿Ok? Nos dicen que el agua hace un empuje de 70 newtons. El agua siempre nos empuja hacia afuera de ella, es decir, en este caso hacia arriba. ¿Ok? 70 newtons, ahí lo dice. ¿Qué nos dicen del perro? Su masa. Nos dicen que la masa del perro es de 20 kilogramos. O sea, no nos dicen el peso real. Lo puedo calcular muy fácil. Eso es igual a masa por aceleración de la Tierra, de la gravedad, perdón. O sea que el peso del perro van a ser 20 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que el peso van a ser 200 newtons. El peso real, ¿ok? El que depende de la gravedad, estrictamente. El peso aparente es lo que uno siente cuando está sumergido en el agua, por ejemplo. ¿Sí? No sé si alguna vez lo habrán experimentado, pero en el agua uno se siente más liviano. ¿Por qué ocurre esto? Porque el agua me está sosteniendo. ¿Bien? Si fuese como en el dibujito, que el agua me sostiene a la superficie, ¿no?, como una plancha, el empuje debería ser igual al peso real. En este caso no lo es. El empuje es de 70, el peso real es de 200. Es un perro bastante pesado.
Vamos a ver entonces, ¿cómo podemos calcular este peso aparente? Lo que tenemos que hacer siempre es la diferencia entre el empuje que hace el agua y el peso real de, en este caso, el perro. Siempre es la diferencia, ¿ok? Ese va a ser el peso aparente, lo que uno siente cuando está sumergido en agua, o en cualquier otro líquido en realidad. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el peso aparente? El peso real menos el empuje que haga, en este caso, el agua. O sea que el peso aparente va a ser 200 newtons menos 70 newtons. ¿Está bien? 130. Eso es lo que siente el perro que pesa. ¿Sí? El perro siente que pesa 130 cuando en realidad él pesa 200. ¿Sí? Siempre que esté en el agua, en esta agua del ejercicio, el perro va a pesar 130, va a sentir que pesa, 130. Ahora, el siguiente ejercicio es bastante más complicado porque involucra la complejidad de un ascensor. ¿Está? Lo leo. Ernesto, cuyo peso real es de 850 newtons, decide medir su masa corporal en una balanza dentro de un ascensor. Si el ascensor sube a velocidad constante, ¿qué valor indicará la balanza? Acá que nos digan la velocidad, ¿no?, que vale 10 km por hora, es una distracción. Ya con que me digan que el ascensor se mueve a velocidad constante, me alcanza para poder resolver el ejercicio. ¿Está? Entonces, algunas cuestiones. Si bien este es el ejercicio más difícil, ¿no? Es como para llegar a la nota máxima, viene bien tenerlo fresco, sobre todo porque luego en el CBC se suelen tomar ejercicios con la situación del ascensor y las balanzas en el ascensor. ¿Okay? Entonces, para el futuro también vale tenerlo en la agenda. A ver, para empezar, una balanza, recordemos, siempre es un dispositivo que mide cuánto se comprimió algún sensor que tiene adentro, ¿no? Entonces, si yo pongo algo arriba, por ejemplo, una persona, esa persona le imprime a la balanza su peso real. ¿Sí? El peso real, en este caso, de la persona. La balanza lo que hace, si estamos hablando, ¿no?, de una situación en un suelo fijo, ¿no? Olvidémonos por un rato del ascensor. Estamos en un suelo fijo, el suelo está quieto, y la balanza, ¿qué hace? Nos devuelve una especie de fuerza normal. ¿Se acuerdan? En realidad lo que hace la balanza es devolvernos un empuje, una fuerza hacia arriba, que en la situación de un suelo fijo coincide con una fuerza normal. Entonces, en este caso, para un suelo fijo podemos decir empuje o fuerza normal. Como el suelo fijo, el valor de este empuje es igual al valor del peso real. ¿Está? Entonces, para el suelo fijo, el peso real de la persona, de lo que pongas arriba de la balanza, va a ser igual a el empuje que haga la balanza. La balanza nos dice en una especie de lector digital o analógico cuánto es nuestro peso. ¿Está? Lo que está informando siempre la balanza es cuál es el empuje que tuvo que hacer. Que en una situación de suelo fijo, ese empuje es igual al peso real. O sea que en definitiva nos está diciendo cuánto es nuestro peso real. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa en este ascensor? Vamos a poner a ver la balanza acá. La persona. Entonces el ascensor sube a velocidad constante. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que no hay aceleración vertical. ¿Ok? El ascensor no se acelera ni hacia arriba ni hacia abajo. Está subiendo a velocidad constante. Y habíamos visto en cinemática, viene bien refrescarlo, que siempre que la velocidad es constante y que la aceleración es cero, es lo mismo que estar en un lugar fijo. O sea, para esta situación de velocidad constante, el ascensor se comporta como el suelo fijo. Y podemos suponer que el peso real va a ser igual al empuje que haga la balanza. O sea,
Ernesto, cuyo peso real es 850 newtons, decide medir su peso corporal en una balanza dentro del ascensor. Si el ascensor es una velocidad constante, ¿qué valor indicará la balanza? Bueno, si la velocidad es constante, la balanza va a indicar el peso real. O sea, el empuje va a ser de, en este caso, 850 newtons. Ahora, algo muy complejo y que no voy a evaluar, porque no lo llegamos a trabajar bastante en el año, pero vale la pena mencionarlo, es qué ocurre cuando el ascensor sí se acelera, si se acelera para abajo o se acelera para arriba. Bueno, en ese caso tenemos dos situaciones. Obviamente cuando el ascensor se acelera hacia arriba, con nosotros dentro, o cuando el ascensor se acelera hacia abajo, también con nosotros dentro. Es algo cotidiano, ¿eh? Ocurre por muy pocos segundos cuando el ascensor se empieza a mover o se detiene, pero ocurre. Es algo que se suele experimentar como una especie de empujón, como un efecto látigo, podría describirse. Bueno, cuando el ascensor sube, lo que tenemos es una aceleración vertical hacia arriba. Cuando el ascensor se acelera hacia arriba, no solo cuando sube, porque acá también sube. Sí, acá también sube. Cuando el ascensor se acelera para arriba es porque hay una aceleración hacia arriba, y cuando se acelera para abajo es porque hay una aceleración hacia abajo. A modo de resumen, si el ascensor está acelerándose hacia arriba, primero vamos a identificar cuáles son las fuerzas, ¿no? La persona tiene peso real, y el ascensor le está haciendo un empuje hacia arriba, ¿sí? El suelo del ascensor te empuja hacia arriba. Y acá pasa lo mismo. Vamos a ver entonces, cuando el ascensor se acelera hacia arriba, el empuje que hace el ascensor sobre vos es mayor que tu peso. Cuando el ascensor se acelera hacia abajo, el empuje que hace el ascensor es menor que tu peso. Ahora voy a justificarlo con las sumatorias de fuerzas que trabajamos en clase. ¿Okay? Fíjense que acá solo tenemos fuerzas verticales, peso y empuje, y las dos referidas a la persona. Si yo hago la suma de fuerzas verticales, esto va a ser igual a la masa de la persona por la aceleración vertical que experimenta esa persona. Acá recordemos que la aceleración de la persona y la aceleración del ascensor es la misma, ¿tá? Tanto acá como acá. Bien, ¿cuáles son las fuerzas verticales? Empuje y peso. De vuelta hay que elegir un sistema de referencia. Yo voy a decidir que mi sistema sea positivo para arriba y negativo para abajo. Y recordemos que la aceleración gravitatoria siempre apunta para abajo. O sea que en este sistema de referencia la gravedad va a ser negativa. Bien, entonces, si el empuje va para arriba, el empuje es positivo, y el peso va a ser negativo porque apunta para abajo. Masa de la persona, aceleración. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar al peso por la ecuación que ya conocíamos, ¿se acuerdan? Peso igual a masa por gravedad. Bueno, voy a poner en vez de peso, masa por gravedad. Y lo demás sigue igual. Voy a pasar este menos masa por gravedad del otro lado sumando. Y esto está sumando también. Y ahora saco factor común masa porque está repetida en los dos términos. Entonces me queda empuje igual a masa por gravedad más... Ah, mira, acá me equivoqué. Vieron que acá aceleración en hilo cambié. Entonces me queda gravedad más aceleración en I. Me voy a quedar un rato con esta ecuación que llegué acá. Fíjate qué pasa si la comparo con la ecuación del peso. Peso es igual a masa de la persona por gravedad, ¿no? Ahora, nos centramos en esta parte. Si el peso es masa por gravedad y el empuje es masa por gravedad más aceleración vertical, obviamente el empuje va a ser mayor al peso, porque la misma masa está siendo multiplicada por una aceleración mayor.
Entonces, ¿qué conclusión saco de estas dos relaciones? Que el empuje, en este caso, va a ser mayor que el peso. Bueno, si quieren, como ejercicio, viene bien que ustedes, siguiendo la misma estructura de razonamiento, puedan llegar a esta relación para cuando el ascensor se acelera hacia abajo. Fíjense que la gran diferencia que va a haber entre esta situación y esta situación es que la aceleración, en vez de ser hacia arriba, es hacia abajo, ¿tá? O sea, va a ser negativo. Bueno, si tienen dudas las pueden escribir en los comentarios, yo voy a responder lo más claro que pueda. ¿Okay? Recuerden hacer todos los ejercicios que puedan. Lo más importante para estudiar es resolver ejercicios por cuenta propia, ¿sí?